Como ya se ha mencionado, el producto final de un biocomparable se debe tomar en cuenta que la proteína deseada debe ser aislada y purificada, utilizando técnicas que no alteren su estructura y funcionalidad. Finalmente, el producto purificado debe ser formulado adecuadamente para no perder actividad biológica antes de ser administrado a un paciente. Entonces, cualquier cambio en algunas de estas etapas puede tener un gran efecto sobre la actividad biológica y perfil de seguridad del producto final. Por tal motivo, es de gran importancia realizar una serie de estudios físico-químicos para determinar si la proteína del producto biocomparable se encuentra íntegra y cumple con todos los requisitos de calidad. En los laboratorios de especialidades inmunológicas se trabajan con técnicas de actual interés que ayudarán a realizar la caracterización del medicamento biotecnológico a biocomparable contra el medicamento biotecnológico de referencia y de esta manera determinar si existe una diferencia significativa entre ellos. Actualmente, en los laboratorios de especialidades inmunológicas se cuenta con un equipo para determinar dicroísmo circular, el cual es uno de los equipos comúnmente empleados para determinar el efecto de la luz polarizada en una molécula asimétrica. Vamos a definir qué es dicroísmo circular. Esto se define como la diferencia entre la absorción de luz polarizada circularmente a la izquierda y a la derecha por compuestos ópticamente activos. Cuando la luz se polariza circularmente, surge un componente secundario de absorbancia. Este componente secundario de absorbancia se mide como el cambio de la luz polarizada circularmente a la derecha e izquierda, y la diferencia resultante se expresa como absorbancia. Este método es de gran importancia en el uso de las biomoléculas, ya que éstas presentan quiralidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la quiralidad es una característica molecular fundamental. Es la formación preferente de un estereoisómero, una molécula que tiene la misma fórmula molecular y la misma secuencia de átomos enlazados, con los mismos enlaces entre los átomos, pero difieren en la orientación tridimensional de sus átomos en el espacio, por lo que este método de dicroísmo circular nos ayudará en estimar el porcentaje de la estructura secundaria que depende de la fracción de la proteína como alfa hélice, beta plegada y giros beta u otros. Identificar cambios en la estructura secundaria, asimismo verificar si la proteína está en su conformación nativa. Por lo que los efectos producidos por la incidencia de la luz sobre moléculas quirales son relativamente pequeños, pero pueden ser medidos fácilmente con instrumentos modernos, en este caso con un espectropolarímetro de dicroísmo circular. Es importante este método ya que estos isómeros regulan los procesos biomoleculares más importantes, como son las interacciones ligando-receptor y catálisis enzimática, por lo que debemos conocer su estructura secundaria y terciaria de las moléculas. También, en los laboratorios de especialidades inmunológicas, contamos con un método de resonancia de plasmones de superficie, usando el equipo Viacor, el cual es una técnica que detecta los cambios en el índice de refracción cerca de una superficie. Esta superficie de detección es parte de un sistema de flujo continuo, a la cual se le adhiere a una proteína a través de técnicas de inmovilización. Este método consiste en un sistema de flujo continuo, donde se hace circular un ligando en solución sobre la proteína inmovilizada. Cuando se da la interacción entre la proteína y el ligando, el índice de refracción de esta superficie cambia de manera proporcional a la magnitud de la interacción. Esta técnica no solo es muy sensible, sino que además se realiza en tiempo real. El fenómeno de resonancia de plasmones de superficie nos permite medir los cambios de masa producidos en una superficie entre la molécula unida a la misma y otras en suspensión. Comparada a la técnica de resonancia de plasmones de superficie con ensayos serológicos convencionales, esta técnica ha demostrado ser una valiosa herramienta de diagnóstico debido a que permite la detección en tiempo real y el monitoreo de la interacción entre moléculas biológicamente activas sin necesidad de utilizar reactivos marcados, además de que permite que uno de los ligandos, inmovilizado en la superficie sensora, y sea regenerado y reutilizado en múltiples análisis. Es importante remarcar también que debido a que permite trabajar a flujos muy bajos,
se reduce considerablemente el volumen de muestra requerido para el análisis, a la vez que precisa tiempos cortos de análisis. Esta técnica proporciona información tanto de la especificidad, cinética y afinidad de la interacción molecular, así como de la concentración del analito de interés. Existen otros tipos de técnicas con distintos fundamentos con las cuales podemos determinar el mismo parámetro pero con resultados diferentes y de esta manera determinar la ortogonalidad de estos. Estos métodos son de gran ayuda para complementar algunos métodos o técnicas más complejas. Algunas de estas pueden ser el PAGE-SDS, isoformas por isoelectroenfoque, ELISAs, etc., por mencionar algunas. Por ejemplo, la técnica de electroforesis en geles de poliacrilamida. Pero antes que nada vamos a definir qué es la electroforesis. Es la migración de solutos iónicos bajo la influencia de un campo eléctrico. Estas partículas migran hacia el cátodo o ánodo, esto es electrodo negativo y positivo, en dependencia de una combinación de su carga, peso molecular y estructura tridimensional. Esta técnica nos permite obtener masas moleculares de las subunidades de las moléculas en vez de la molécula intacta. Distinto es el caso cuando tenemos subunidades unidas por puentes disulfuro. En este último caso, para separar las subunidades, se agrega un agente reductor a los geles SDS-PAGE y de esta manera se rompen los puentes disulfuro y permite el despliegue total de la molécula. También hay varias proteínas o glicoproteínas que existen como una mezcla de isoformas. Para poder determinar algunas isoformas se puede realizar mediante un isoelectroenfoque. Esto es la heterogeneidad de las moléculas que dependen principalmente de la carga del resto de los carbohidratos de la proteína y de estos puedan ser separados en sus componentes principales, en este caso por enfoque isoeléctrico. Esta técnica se basa en el desplazamiento de las moléculas por un gradiente de pH. Otra técnica muy conocida es un ensayo de ELISA, la identificación de los complejos antígeno-anticuerpo, y se hace mediante el empleo de enzimas, bien unidas al antígeno o bien unidas al anticuerpo. El ensayo de ELISA puede ser indirecto o competitivo. Se diferencia en que se añaden los anticuerpos previamente incubados con la muestra y los anticuerpos que no se han unido a los antígenos de la muestra lo harán a los antígenos de los pocillos, como enzimas que suelen utilizar la peroxidasa, la galactosidasa o la glucosa oxidasa. Para asegurar la validez de dichas pruebas, en los laboratorios de especialidades inmunológicas se realizan los estudios bajo las condiciones adecuadas de calidad con las que debería contar un laboratorio tercero autorizado, el cual cumple con los recursos necesarios de infraestructura, financiamiento, de personal calificado y un sistema de gestión de calidad maduro. El esquema de caracterización físico-química y biológica que ofrece ley para el estudio de biocomparabilidad, para la evaluación de identidad, heterogeneidad, homogeneidad y pureza es el siguiente. Para evaluar la estructura primaria, realizaremos secuenciación Edman, secuencia peptídica, determinación de puentes disulfuro y masa absoluta. En la evaluación de la estructura secundaria y terciaria se consideran espectrometría de fluorescencia, espectrometría IR, calorimetría y dicroísmo circular. Para el análisis de tamaño, PAGE-SDS en condiciones reductoras, PAGE-SDS en condiciones no reductoras y agregados moleculares por HPLC-SEC. Durante el análisis de carga se propone evaluar el punto eléctrico, las isoformas y las variantes de carga. Para evaluar las glicosilaciones se determinará ácido siálico y mapeo peptídico. Para el estudio de proteínas relacionadas nos apoyaremos de HPLC en fase reversa, HPLC por intercambio iónico y electroforesis capilar en gel. La funcionalidad biológica se realizará por potencia en células y ensayo de unión por Beacor y por ELISA. En ley se ofrece un servicio de gran calidad que apoya a la industria farmacéutica y a todas aquellas empresas interesadas en la fabricación de medicamentos biotecnológicos. Para realizar los estudios de biocomparabilidad en términos de caracterización físico-química y biológica, estudios preclínicos
y estudios analíticos que las muestras biológicas requieran según lo solicitado por el sector salud. El servicio que se ofrece consta de lo siguiente. Previo al inicio del estudio se realizará un plan de prueba, el cual describirá las pruebas de caracterización físico-química que se le realizará al medicamento biotecnológico. Las condiciones para la realización de la prueba se determinarán de manera independiente y tendrán que ser analizadas particularmente. Sin embargo, es necesario utilizar las referencias bibliográficas, esto con la finalidad de identificar las propiedades principales que caracterizan al medicamento biotecnológico, así como la revisión de métodos desarrollados por los fabricantes de los equipos y en caso de no contar con estos, se utilizarán métodos existentes y estos se optimizarán por medio de una validación. Esto es, que las características de desempeño del procedimiento usado cumpla con los requisitos para las aplicaciones analíticas previstas y de este modo asegurar los resultados obtenidos. Con base a la revisión bibliográfica se identificarán características o atributos a evaluar durante el análisis y se podrán definir las pruebas que permitan identificarlas claramente. De esta manera, facilitar la comparación entre el medicamento biocomparable contra el innovador. Una vez aprobado el plan de prueba, se procede a elaborar el protocolo de biocomparabilidad, el cual consta de dos apartados: el protocolo de caracterización físico-química y el protocolo de estudios preclínicos, que aplicará dependiendo del tipo de medicamento biotecnológico sometido al estudio. El protocolo de caracterización físico-química será enviado al patrocinador con la finalidad de que pueda hacer una revisión detallada y aprobar el documento si así lo considera. Mediante las pruebas de caracterización físico-química podemos evaluar una propiedad específica del medicamento a analizar mediante dos o más técnicas analíticas que proporcionen resultados cuantitativos que puedan ser sometidos a un análisis estadístico de los mismos. Esto se define como ortogonalidad. La evaluación de la ortogonalidad de métodos en los resultados obtenidos implica la aplicación de un modelo matemático que nos permite encontrar diferencias significativas entre los resultados obtenidos por técnicas de caracterización físico-química con fundamentos diferentes. Por citar algunos ejemplos de la evaluación de una misma propiedad, podemos mencionar la caracterización del perfil de glicanos, que es la determinación y cuantificación de formas glicosiladas mediante técnicas de cromatografía de líquidos de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas, técnicas de electroforesis capilar y cromatografía de líquidos por detección por fluorescencia. Estos resultados obtenidos se someten a un análisis de varianza para encontrar diferencias significativas entre los resultados obtenidos para un mismo medicamento innovador. Diferencias significativas entre los resultados obtenidos para el medicamento biocomparable. Diferencias entre los datos obtenidos entre el medicamento biocomparable versus el medicamento innovador. Diferencias significativas entre los datos obtenidos por dos técnicas analíticas diferentes. Dichos modelos estadísticos pueden ser aplicados a otras pruebas de caracterización físico-química, como son la determinación del porcentaje de agregados moleculares y pureza del biofármaco por técnicas de cromatografía de líquidos por exclusión de tamaño y por PAGE-SDS en condiciones reductoras y no reductoras. Determinación de porcentaje de isoformas por cromatografía de líquidos de intercambio iónico y por electroforesis capilar de punto isoeléctrico. Potencia del biofármaco por cromatografía de líquidos por fase reversa y por el bioensayo. Y afinidad o grado de unión a un receptor por resonancia de plasmones de superficie y por ELISA. Estos son algunos ejemplos donde es posible aplicar el análisis estadístico y determinar si existe diferencia significativa entre el medicamento biocomparable y el medicamento innovador. Finalmente, para la elaboración del reporte de un estudio de biocomparabilidad, se presentará un informe detallado de los resultados generados, de los resultados obtenidos de cada uno de los métodos descritos en el protocolo de caracterización físico-química y o protocolo de estudio preclínico, el análisis estadístico, un resumen de los resultados, los criterios de aceptación,
así como una sección de conclusiones. La demostración de la biocomparabilidad por medio de un análisis estadístico basado en la ortogonalidad es la condición necesaria para poder indicar que dos medicamentos con la misma cantidad de un mismo biofármaco producen el mismo efecto terapéutico y demostrar que un medicamento biocomparable de prueba tiene las mismas características de calidad, seguridad y eficacia que un medicamento innovador.